Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos agradecidos con Dios por esta bendición de estar aquí. Si usted está contento, contenta, dele un aplauso fuerte a Cristo. Damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí. También damos gracias a Dios por todos los que están en línea, aquellos que siempre nos visitan por las pantallas. He conocido algunas familias que nos han visitado desde la pantalla, desde Telemundo. Gracias a Dios que algunos toman el esfuerzo de venir, así que no deje de venir si se encuentra en el área de Dallas, en el área metropolitana. Es fácil llegar aquí a Park Cities en español. Algunos están en Vickery, otros están en vivo, y los que estamos aquí, pues qué bueno verles. Se ven más lindos que la semana pasada. La verdad que sí, no sé qué comieron, no sé qué hicieron, pero se ve muy bien. ¿Qué tal si vamos a Dios en oración y le pedimos que su Espíritu Santo nos hable en esta hora? Dios, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tu presencia es lo más precioso que podemos experimentar en nuestra vida. Y pedimos, oh Dios, que a través del Espíritu Santo que está aquí, seas, oh Dios, al abrir la palabra revelada, seas entrando, Señor, allí donde solamente recónditamente tú puedes entrar. Allá a lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser, y que nuestro accionar, que nuestro vivir sea, Señor, cambiado a través de la reflexión, la meditación en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar con una pregunta. Yo no sé si has hecho o dicho algo que pensaste que nunca harías o que dirías. No levanten la mano, pero todos. ¿Has cometido alguna falta que habías prometido? Yo nunca haré eso. ¿Te arrepientes o te lamentas de algo que pensaste que nunca te pasaría, pero te pasó? Por ejemplo, pensaste que nunca pasaría algunas palabras. Yo nunca voy a decir eso. Y preciso lo dijo. Yo nunca iría ahí. Y preciso fue ahí. Yo nunca me casaría con esa persona. Mentira. Yo nunca, y de repente parece que la condena vino con la palabra yo nunca, porque después resultamos haciendo lo que pensamos nunca íbamos a hacer. Unas palabras que no están bien sazonadas, alguna acción reprochable, alguna decisión abrupta, algún evento inesperado. Clasificamos, yo creo que todos con el sí y el amén. Creo que podemos levantar las manos y también hasta los pies, todos nosotros. Ahora, además nos hemos arrepentido por algo que hemos hecho y hemos sentido entonces algunos sentimientos de desolación que tienden a minar nuestra perspectiva y propósito de vida. Pensamos que ya hemos perdido toda oportunidad de restaurar nuestra vida y que ese negocio ya no saldrá, que esa relación nunca funcionará, que ya no tendremos ninguna nueva oportunidad, ninguna oportunidad para arrancar de nuevo. El sentimiento de fracaso tiende a sobrecoger y a gobernar nuestra vida. ¿Cuántos han sentido un sentimiento de fracaso en nuestra vida? Se nos oscurece el panorama y comenzamos a pensar que no podremos salir adelante. Nos conformamos con el status quo y se nos quitan las ganas de innovar, de seguir, el ánimo. Es más, después de la caída nos cuesta levantarnos. Y la pregunta a la cual vamos a responder el día de hoy es: ¿qué hacer cuando hemos caído? Que la pregunta no debe ser cuando vayamos a caer, sino cuando ya hemos caído. Hoy continuamos con nuestra serie de sermones titulada Gracia para ti. Y hemos visto cómo la gracia es ese eje que afecta toda esfera de influencia en nuestra vida diaria. Hemos visto en nuestra iglesia Park Cities que creemos que la gracia es uno de los valores fundamentales donde podemos vivir y expresar nuestra fe. Por lo tanto, hemos visto cómo la gracia se refleja en la iglesia, en la familia y en las amistades. Pero el día de hoy vamos a ver cómo la gracia afecta nuestra vida. Gracia para ti. Dígale al hermano que está al lado, gracia para ti. Y si no tiene ningún hermano, pues gracia para mí, grace for me. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Cómo extendemos la gracia hacia nosotros mismos cuando hemos fallado y caído? Me fascina esta palabra de Dios del día de hoy. Estaba que me predicaba. ¿Cómo es que nosotros podemos extender la gracia hacia nosotros mismos? Porque si no podemos extender la gracia hacia nosotros mismos,
mucho menos hacia los demás. Y para ello vamos a leer un episodio del encuentro de Jesús con algunos de sus discípulos, en especial con Pedro después de la caída. Es el episodio donde Pedro, quien había decepcionado a su maestro, a su rabí, es un episodio fascinante donde vemos cómo Jesús se revela, se presenta a sus discípulos y en especial cómo restaura a Pedro. Y vamos a ver en Juan capítulo 21, vamos a leer los primeros 10 versículos de este evangelio, este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 21 está ahí en la pantalla para su conveniencia. No sé si al entrar le entregaron unas notas como estas. Estas notas son para el bosquejo, los que les gusta escribir. Si no obtiene estas, siempre están en la entrada para que vaya completando el bosquejo. Juan capítulo 21. ¿Está conmigo? ¿Listo, lista? Agarre el cinturón porque vamos con toda. Ahí va. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿voy a qué? A pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Es importante recordar que los discípulos estaban pasando por un proceso de duelo y de asombro después de la resurrección de Jesús. Ellos sabían que Jesús había resucitado. Es más, ellos ya habían experimentado que Jesús se les apareciese por lo menos 2 o 3 ocasiones. Pero Jesús le había dicho a sus discípulos que después de que resucitara, Él les vería en Galilea. Aquí habla de Tiberias, que es otro nombre para el mar de Galilea. Recordemos que el mar de Galilea es un lago extenso que está cubierto por algunas montañas. Se hace una precipitación de muchos vientos porque hay valle alrededor y hay montañas. Entonces Jesús le dice, vamos a vernos después de que yo resucite en Galilea. Galilea es un mar hermoso, es un lago hermoso. Si algún día va, se va a dar cuenta, es hermoso ese lago. Tradicionalmente allí el Señor había estado con sus discípulos antes y ellos habían hecho lo que Jesús le dijo que hiciesen. Entonces el apóstol Juan es el único que detalla este encuentro en el mar de Tiberias, donde Jesús se manifestó a sus discípulos. Este entorno nos muestra que Jesús no se presentaba a todos después de la resurrección, se presentó a ciertos grupos, en especial a sus discípulos. Por tanto, este episodio enmarca uno de los encuentros más especiales de Jesús con una gran parte de sus discípulos, pero en especial con Pedrito, quien se sentía que había fracasado, que había fallado, como dicen coloquialmente, que había metido la pata y bien metida. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así en la vida? Ninguno, siempre el mensaje es para otra iglesia. El sentido de decepción y de fracaso estaba gobernando mucho el accionar de la vida del apóstol, porque mucho del accionar de la vida de él se debió a la caída de haber traicionado a su maestro. Y yo creo que todos nos podemos quizás identificar con Pedro. Entonces la pregunta que hoy responderemos es la siguiente, ahí está en sus notas. ¿Cómo experimentamos la gracia de Dios cuando hemos fracasado? Si usted ha fracasado en algo o va a fracasar en algo, todos vamos a tener que
aplicar este mensaje para cada uno de nosotros. Debemos recordar que después de la caída, la tendencia inicial es el no poder o querer perdonarnos a nosotros mismos. Cuando usted ha caído, usted dice, pero ¿yo por qué hice eso? Yo que me prometí que nunca lo iba a hacer. No le ha pasado a usted y se le es difícil perdonarse a usted mismo. Si a usted se le hace difícil perdonar a alguien, más difícil es lacerarse usted mismo, perdonarse a sí mismo. Y entonces el sentido de fracaso nos abruma y somos los peores enemigos de nosotros mismos. Es importante examinar los procesos que pasamos cuando hemos caído y cómo podemos aplicar la gracia de Dios a nuestra vida. Así que entramos instintivamente en algunos procesos, sin excepción alguna. Todos los que estamos aquí entramos en unos procesos cuando caemos. El primer proceso se llama un proceso de desorientación. Diga conmigo, desorientación. Es el primer proceso cuando caemos. Aquí va lo que dice la palabra de Dios. La narrativa bíblica nos expone este principio. Dice ahí en el versículo 3, recordemos que este pasaje bíblico nos damos cuenta que después de que Jesús murió, Él le había dicho a sus discípulos que resucitaría y que los iba a ver ahí en el mar de Galilea. Los discípulos entraron en ese proceso de desorientación. Después de la pérdida de su maestro, ellos estaban haciéndose muchos cuestionamientos. ¿Qué haré? ¿Dónde iré? ¿Será que es verdad? ¿Será que irá? ¿Verdad? Cuando estamos desorientados. La negación en cierta instancia llegó a sus vidas en el momento donde había duelo también. Jesús había resucitado y se les había aparecido por lo menos 3 veces, exceptuando a Tomás, que solamente se le apareció 2 veces hasta aquel entonces. Ellos sintieron un sentido de propósito perdido y decidieron, como iniciativa de Pedro, basados en el texto bíblico, en lo siguiente: ¿cómo se entra en ese proceso de desorientación? Vamos a responder a eso. ¿Cómo se entra en ese proceso de desorientación? Lo primero es al perder el propósito. Usted dice, bueno, ya entro en un proceso de desorientación. ¿Cómo es que yo me identifico en ese proceso? Lo primero es al perder el propósito. Versículo 3 dice, Simón Pedro, cada vez que vemos la palabra Simón antes de Pedro, nos hace ver que está actuando como Pedro y como Simón al mismo tiempo, el antes y el después. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Pedro es el de la acción. A mí me fascina Pedro, porque Pedro dice, yo no me voy a quedar aquí nada más esperando a Jesús. Yo me voy ¿a qué? A pescar. Ellos le dijeron, pues nosotros vamos también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, recordemos que Pedro, como líder innato, toma la decisión de regresar a su vida antigua como pescador y no como discípulo de Jesús. Él se sentía descalificado. Él, yo creo que pensaba y dijo, yo ya de discípulo ya fracasé. Ya negué a Jesús, ya Jesús resucitó, pero yo creo que ya no cuenta conmigo. El regresar a la pesca no era necesariamente algo malo, como un vicio o algo así, que usted cuando regresa, usted dice, regresó a esto el hermano, se regresó al mundo. No, Pedro no se regresó al mundo, simplemente se regresó a hacer lo que él sabía hacer, que era pescar. Eso le daba el sentido de propósito. ¿Te identificas con eso? Él se había invertido su vida en ser discípulo de Jesús por 3 años. Invirtió su vida. Es como cuando tú tienes un fracaso, has invertido en una relación, has invertido en un negocio, has invertido en unos estudios y de repente fracasa eso. Y tú dices, pero ahora perdí todo ese tiempo. No, Dios está trabajando. Amén. Aún en el fracaso Dios está trabajando. Y lo interesante es que también convoca a los otros discípulos para que vayan con él. Como buen líder dice, pues yo me voy a pescar. Y los otros discípulos pues dicen, pues yo también voy contigo. Yo me imagino a Pedro y a los demás, pues vamos, agarren las redes. Y recordemos que Pedro y los discípulos, los hermanos del trueno, ¿verdad? Estaban siempre acostumbrados a la pesca. No eran cualquier tipo de pescadores. Yo no pesco nada, yo voy a pescar y doy lástima. Pero estos tremendos eran buenísimos pescadores. ¿Y cuándo era que iban a pescar? En la noche. ¿Por qué iban a pescar en la noche? Porque en ese sector se pescaba de noche para poder vender en la mañana el pescado fresquito. ¿Cuánto les gusta un pescado así fresco en la mañana? Ay, qué delicia, ¿no? No, le estoy dando hambre. Pero es la verdad. Ahora, ellos se van a pescar en un territorio familiar porque sabían qué hacer.
Y cuando nosotros hemos fracasado, decimos, ya no sirvo para eso, mejor me voy a regresar a hacer esto que siempre sé hacer, ¿no? Igual, hacemos exactamente lo mismo nosotros. El fracaso nos hace sentir que lo desconocido no puede llegar a ser alcanzado. El fracaso nos quita la fe, nos chupa la fe nos la quita, nos quita la paz, el fracaso. Y no sabemos, nos sentimos tan abrumados. Un principio fundamental es que cuando estamos confundidos, perdemos el enfoque. Cuando estamos confundidos, decidimos regresar al pasado. No solamente queremos regresar nosotros, ahí va la cosa, sino que queremos que otros regresen con nosotros también. Fue lo que le pasó a Simón Pedro. Y fíjese, usted y yo tenemos una influencia, un liderazgo. Usted dice, no, eso ya no, eso ¿para qué? No, vámonos. Y usted dice, no, yo ya fui a la iglesia, eso no sirve. Y toda su familia que venía con usted, no importa, usted haga lo que quiera, pero yo ya no voy a regresar. Pedro regresó. ¿A qué? A su identidad como pescador, no como discípulo de Jesús. La pregunta que surge es, ¿has perdido tu propósito por alguna razón en tu vida? El Señor siempre nos ha dado un propósito de servirle y de seguirle a Él. Amén. Y Él quiere que le sirvamos y que le sigamos a Él con todo nuestro corazón. Y Él no quiere que en ningún momento desistamos del propósito por el cual nos ha llamado. Él nos ha llamado con un propósito eterno. Amén. Con un propósito hermoso. Es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero también al perder la objetividad. Versículo 4 dice lo siguiente y 6 dice, al perder la objetividad. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Lo primero es la pérdida del propósito y lo segundo es la pérdida de la objetividad. Cuando ya amanecía, Jesús estaba ya en la playa, pero sus discípulos no le reconocieron. Eso es algo muy interesante. El maestro estaba al frente de sus propios ojos, pero ellos no le vieron como maestro. Ahora, Jesús tenía un cuerpo glorificado, es decir, después de la resurrección, no tenía el mismo cuerpo que usted y yo tenemos, tenía un cuerpo glorificado, pero se podía reconocer. Ellos lo habían reconocido antes. Ellos perdieron la objetividad. Eran subjetivos, es decir, eran totalmente emocionales. Cuando usted y yo estamos en una circunstancia de fracaso, perdemos la objetividad. Usted ya comienza a sentir todo oscuro. Usted dice, ya yo no puedo, yo no lo logré. Usted se le empaña todo, pierde la objetividad y se vuelve totalmente subjetivo. Le dicen algo y usted se vuelve como que, ay, sí, eso es verdad. No. Y usted dice, ¿dónde estaba esa persona que era guerrera? Pues perdió la objetividad, se volvió totalmente subjetivo. Una persona emocional, somos seres emocionales. Esto le pasó a Pedro. Dios estaba haciendo algo en su presente y él no lo estaba viendo, ni los discípulos. Nos es difícil tomar decisiones concienzudamente cuando hemos perdido la objetividad. No tome una decisión concienzudamente cuando está siendo subjetivo, totalmente emocional. Ellos no estaban tomando una decisión quizás trascendental, ellos estaban haciendo lo que Jesús les había mandado hacer, que era esperarlo, pero habían regresado a su vida antigua, a su profesión antigua. ¿Y cuántas veces hemos perdido la objetividad? Muchas veces. Muchas veces. Y lo peor es que tomamos una decisión siendo subjetivos. Cuando usted está mal emocionalmente, por favor, hágame un favorcito. No tome ninguna decisión. ¿Sí me hace ese favor? Me ahorra trabajo. En serio. Cuando usted está subjetivo, no tome ninguna decisión. Porque casi el 90% que va a tomar una decisión mal. Muy mal. Y los discípulos habían perdido un poco la objetividad. No solamente es un proceso de desorientación, sino que también es un proceso de reorientación. Vamos a ver esto. ¿Por qué es un proceso de reorientación? Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 21, del 7 al 14. Y vemos ahí el encuentro. Es una reacción inesperada. Una reacción inesperada. Un proceso de reorientación. Y el subpunto ahí es una reacción inesperada. Versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es el discípulo a quien Jesús amaba? Juan, el que está escribiendo. ¿Qué tal, no? Que él mismo está escribiendo de él. El discípulo a que Jesús amaba. Él mismo está escribiendo de él. Qué tremendo, ¿no? Y dice, el discípulo a que Jesús amaba, es decir, yotas pelotas. Ahora, le dijo a Pedro,
Él es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó, mire esto, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. ¡Wow! Me fascina esta reacción inesperada, un encuentro inesperado. Pedro escuchó que Juan dijo que era el Señor y Pedro no dudó. Ahora, nos dice que se había quitado la ropa, no estaban totalmente cubiertos, ¿verdad? En la pesca, no le voy a dar especificaciones. Pero dice que Pedro no dudó. Pedro es de los que primero hacía y después preguntaba. Se va tirando de la barca y comienza, yo creo que ese es mi Señor, y se va, ¡ay, Jesús! Y los demás estaban como a 100 metros nada más, todos mirando lo inesperado. Es Jesús, es mi maestro. ¿A quién corremos nosotros cuando hemos fracasado? Me fascina lo de Pedro porque ¿a quién corremos? ¿Corremos hacia Jesús o corremos hacia atrás? Pedro tenía dos opciones. O se quedaba estático, inmutado totalmente por su fracaso. Pero Pedro no le piensa, Pedro va a correr a Jesús, porque cuando tú y yo hemos tenido un encuentro con Cristo, corremos a Jesús, quien es nuestra fuente de restauración. Él nos restaura a cada uno de nosotros. Corramos hacia Jesús. Nunca le vamos a errar al correr hacia Jesús. Mira lo que dice la escritura allí. Pedro corrió hacia Jesús y los demás estaban ahí claramente viendo el episodio, se acercaron con el poco de peces que había ahí. Pero también fue un encuentro inesperado. El versículo 9, fíjese lo que dice. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¡Ah! ¡Qué bueno! Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Yo me imagino, yo quiero que usted se meta en la narrativa conmigo. Jesús les dice, Jesús les está esperando en la bahía y él ya tiene pescado a la plancha. ¿A cuánto les gusta el pescado a la plancha? Les estoy dando hambre, yo sé que sí. Pescado a la plancha con pan. Jesús les está preparando desayuno de Mediterráneo a sus discípulos. Jesús les está esperando a ellos. Les ha dicho que echen la red, ¿verdad? En vez de un lado, que la echen al otro. Ellos han experimentado lo que es el poder de Dios y en esos momentos van a experimentar el cuidado de Dios después de la caída de todos ellos. Porque no solamente fue Pedro, los que huyeron fueron todos. Todos habían dejado a Jesús en el momento más crítico. Lo habían dejado. ¿Se acuerda? Que Pedro fue el que le dijo al Señor, no, Señor, primero muerto que negarte a ti. Y el Señor le dice, pues antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. No, Señor, no, yo moriré por ti. Era de esos, ¿no? De esos así bien tremendos que uno les compra la palabra, de poder de invocatoria. Pero en esos momentos lo negó 3 veces, se hizo chiquito cuando se había hecho así grande por su orgullo. Pero Jesús se encuentra con Pedro, Jesús viene, le encuentra no solamente a él sino a los discípulos. Él viene corriendo hacia Jesús y Jesús ya está preparado con un desayuno para él y para ellos. Ahora, el versículo 12 dice, les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Si ve, todavía estaban así como, ¿es o no es? ¿Quién le va a preguntar? ¿Quién no le va a preguntar? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esa era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos ahí que se cuentan los pescados y dice que hubo 153 pescados. Hay un padre de la iglesia, Jerónimo, que dice que, no sé si es verdad o no, que en esa época, en ese lugar, habían 153 especies de animales, ¿verdad? De peces. No sé si es verdad o no. Lo que yo sí sé es que es impresionante que ellos vienen con la red llena de peces
Y le dicen a Jesús, espera un momentito, un tantico, vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 153 peces. Jesús les está alimentando en esos momentos, su poder en acción. Jesús se está proveyendo para ellos. Jesús los invita en el versículo 12 a desayunar. Sin embargo, ninguno se atrevió a preguntarle quién era, aunque sabían que era él. Entonces, no solamente es un proceso de desorientación ni de reorientación, sino que también es un proceso de restauración. Diga conmigo restauración. Es un proceso de restauración. Esto es lo que me fascina aquí. En última instancia, no debemos recurrir a nuestro conocimiento o a nuestro amor, sino al amor de Cristo por nosotros. Él restauró a Pedro y por ende desea restaurarnos a nosotros hoy en día. Y la pregunta es, ¿cómo surgió esta restauración? ¿Cómo surge esta restauración? Bueno, a través de la confrontación. A nadie le gusta ser confrontado, pero aquí está, ahí está. Todos están sabiendo que es Jesús, todos están sentados viendo a Jesús, todos están comiendo. A mí me hubiera gustado sentarme a comer con Jesús, ¿se imagina? Que Jesús me haya hecho un asado de pescado. Ellos estaban comiendo con Jesús y nadie se atrevía a preguntarle, ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde estuviste? Perdónanos, nada, todo el mundo callado, comiendo, un sentimiento como raro, ¿no? ¿Te ha tocado estar en comidas así que como que los ánimos no están bien, como que hay alguien que no está bien y todos están en la misma mesa? ¿A alguien le ha pasado eso? A ninguno, yo digo que siempre es otra iglesia, pero yo creo que a todos. Usted está sentado ahí, le cae mal y no sé qué, y hirió a y usted está sentado en el medio como, uy, bueno, mira. No, eso era lo que pasaba, ellos se sentían súper mal, habían traicionado a Jesús y entonces como que no saben cómo entablar, sabían que se había roto algo, la confianza. Cuando se rompe la confianza es difícil restablecerla de un momento a otro y eso era lo que pasaba. Pero la mesa siempre es rica porque en la mesa todos estamos al mismo nivel y todos estamos comiendo y lo que se comparte en la mesa siempre es sabroso. Entonces, si usted se siente mal, si se ha discutido con alguien, con su esposo o esposa, pues invítelo a comer y por ahí está haciendo algunas cosas, ¿verdad? Bueno, Jesús entonces se encuentra en ese proceso de restaurar a sus discípulos a través de la confrontación. Versículo 15, fíjese, cuando hubieron comido, ya habían comido, desayunado, desayuno mediterráneo, pescado a las brasas, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ahí va, Simón, hijo de Jonás, no le dijo Pedro, ahí va, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro es confrontado al preguntarle 3 veces si le amaba. Pedro le responde diciendo sí, y al final le dice, pues yo no sé, pensaba que sí, pero tú lo sabes todo, Señor. Y hay 2 palabras en el griego, que usted sabe algunas palabras que ha escuchado en sermones. La palabra ágape es el amor de Dios, ¿no? Jesús le pregunta, le dice, ¿me amas con un amor ágape? Y la respuesta de Pedro es, te amo con un amor filial. Había aprendido su lección. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, yo te amo. Hay fileo, ¿verdad? En ciertas palabras, yo te amo a ti. Y le vuelve a decir, ¿me amas aún con ese amor fileo? Y él dice, bueno, Señor, tú lo sabes todo. Ahora, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces le pregunta a Jesús? 3 veces. Jesús le estaba restaurando en esos momentos. Cada una de las veces que él le negó a Jesús, Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Apacenta mis ovejas. Lo impresionante es que Jesús sabía que Pedro podía llegar a fallarle de nuevo. Y en su respuesta le encomienda lo que él más quería, por lo que había muerto, las ovejas. Jesús no solo le perdona, sino que le da una función de servicio en el reino. Aquí va.
Aquí va la máxima expresión de la restauración, es la restitución de su sentido de pertenencia como discípulo y su función como discípulo de apacentar las ovejas. Le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. No solamente le perdona, sino que le da a él en esos momentos, le restituye como discípulo y le da una función como pastor de las ovejas. Las ovejas por las cuales había muerto Jesús. En esos momentos Jesús le está diciendo a Pedro, apacienta mis corderos. La pregunta que surge es, ¿amas a Jesús? Él nos ha amado primero. Amén. Él nos ha amado primero y encontramos en nuestra lectura bíblica de Habitar, no sé si ustedes están leyendo, pero hemos estado leyendo Romanos. No sé si ha llevado este separador, si no lo ha llevado, al finalizar hay separadores día por día. Y en uno de los días de esta semana pasada nos encontramos con esos versículos famosos acerca del amor de Dios en Romanos 8 del 35 al 39 que dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí va lo bueno. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Hermanos, nada. El apóstol Pablo había pasado por todo y en esos momentos dice, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada. Estamos muertos en Él a causa de Él. Y Jesús le habla precisamente a Pedro de eso, no solamente a través de la confrontación, sino a través de la reasignación. A través de la reasignación. Versículo 18 al 22 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, y eso que estaba joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, otra vez, Juan. El mismo en quien la cena le había recostado alrededor de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ay, Dios mío, qué pasaje tan impresionante. Ahora, Jesús le habla a Pedro a través de una moraleja. Básicamente le dice que él podría decidir rápidamente dónde pudiese ir. Sin embargo, al envejecer tendría que ser ceñido por otro y este le llevaría a donde él quisiera ir. En otras palabras, tanto en la vida como en la muerte, en la adultez como en la vejez, debemos dejarnos guiar por Dios. Por eso, unos minutos después le dijo, sígueme. ¿Se acuerda? Sígueme. Es la misma palabra que le había dicho en Marcos capítulo 1, versículos 18 al 20, cuando es llamado por él, y la palabra dice, y dejando las redes, le siguieron. El Señor Jesús le está diciendo, no solamente lo perdona, no solamente le dice, tú eres mi discípulo, te apacienta mis corderos, sino que ahora le dice, come on, sígueme otra vez. El seguir a Cristo es todos los días, amén. Y quizás tú puedes decir, pastor, pero yo ya no puedo seguir a Cristo. Yo he fallado una y otra vez. Este mensaje es para todos nosotros, quienes hemos estado en la fe, quienes hemos caído quizás múltiples ocasiones. Y el Señor nos recuerda el día de hoy, yo soy quien te levanta, yo soy quien estoy contigo, yo soy tu restaurador, yo soy quien te da una segunda, tercera, cuarta, enésima oportunidad. A través de la reasignación, le dice, sígueme. Hay un principio muy importante y es el principio de la restitución. No obstante, Pedro en su carne pensó que este llamamiento era solo para él, porque vio al discípulo amado, es decir, a Juan, quien escribe este evangelio, y le preguntó a Jesús, ¿y este?
Jesús le dice que si él quisiese que él viniera hasta que él regrese, ¿cuál era el problema? En otras palabras, le dice, tú preocúpate por seguirme a mí de manera personal. Y le dice, oiga hermanos, es que nosotros, ¿cómo nos gusta compararnos? Ya lo había restaurado, le había dado el rol de discípulo, ya le había dado todo, y Pedro le dice, tanto joven como viejo necesita seguirme, sígueme. Y Pedro comienza a mirar y dice, ¿y este? ¿Y a ti qué? Le dice Jesús en otras palabras. Si lo quiero dejar hasta el día que yo venga, por eso había una cierta teología tergiversada de lo de Juan, ¿verdad? De hecho, algunos comenzaron a sacar herejías de ahí, pero Juan muere, ¿no? Esperando a Jesús, aislado. Pero Pedro se le da la insignia y le dice, sígueme. Que no te importe, Juanito, Pedrito, sígueme tú. Porque nosotros la salvación es individual. Y a veces estamos mirando, pero es que este se quedó, es que este que era discípulo y este que era. El Señor te dice hoy, sígueme a mí, a nivel personal, amén. Pero ¿cómo nos gusta compararnos? ¿Te gusta compararte con los demás? No levante la mano, pero todos. Él estaba aún ahí y dijo, bueno, aquí Juan el amado, y Juan escribe de sí mismo, lo impresionante es que el llamado es personal. Nuestro llamado es personal. Me llama la atención que el Evangelio según San Juan pudo haber acabado en el capítulo 20. Porque en el capítulo 20 hay al final algo que dice, y estas fueron muchas historias que pudiesen haberse escrito tomos en el mundo acerca de Jesús. Y como que termina en el capítulo 20. Y de repente hay una inserción, es lo que se llama literalmente, una inserción de un capítulo. Después de haber terminado el capítulo 20, está esta historia. Esta es la historia de Pedro y la restauración. Y sabes, sin el capítulo 21 no pudiésemos entender el libro de los Hechos. Porque ¿cómo podemos entender que ahora los discípulos estaban restaurados? ¿Cómo podemos entender que ahora Pedro predica y se convierte en 3,000? ¿Cómo podemos entender todo eso si no hay el episodio donde Pedro es restaurado? El capítulo 21 de Juan es un capítulo de inserción, donde la gracia de Dios se manifiesta, donde quizás todo el contenido del todo el libro, hasta el capítulo 20, era como quien dice la teoría, todo eso, pero en estos momentos esta historia de restauración es un eje allí que conecta, es un conector que conecta allí entre Juan y entre el libro de los Hechos. Dios no ha acabado la historia en nosotros. Dios sigue obrando en nosotros. Ahora, esto me acuerda a una historia muy interesante, verídica, acerca de Tom Watson Jr., director ejecutivo de la IBM, entre 1956 y 1971. Fue una figura clave en la revolución de la informática o de la información. Él fue un líder legendario en la comunidad empresarial de aquel entonces. Y Watson demostró repetidamente sus habilidades como líder, un poco no convencional, un poco ortodoxa y sorprendente, que le dio a la industria de la informática mucho. Por ejemplo, un jovencito ejecutivo había tomado algunas decisiones malas que le costaron a la empresa varios millones de dólares en aquel entonces. Inmediatamente lo citaron ante el frente de este ejecutivo a la oficina de Tom Watson, y entra este joven a la oficina de Tom Watson y le dice, traigo mi carta de renuncia porque yo tengo que ser despedido. Y Tom Watson le dice, no, acabamos de invertir millones de dólares en tu fracaso, no estás despedido, aún sigues adelante. Wow. ¿Te imaginas que Dios use así nuestros fracasos? Por eso Romanos capítulo 8 versículo 28 dice que todas las cosas obran para bien. El Señor es el único que puede transformar un fracaso después en restauración para traer gloria a su nombre. Y es lo que está pasando aquí después del fracaso de Pedro. Pedro es restituido y le es dado de nuevo un llamado personal. Y yo te pregunto el día de hoy, no importa qué fracaso hayas tenido, te hago la pregunta, ¿quieres venir a Jesús? ¿Quieres venir a Jesús? La aplicación es la siguiente.
Para extender la gracia hacia nosotros mismos, debemos primero perdonarnos a nosotros mismos. Perdónate a ti mismo. Qué difícil es. Pero pastor, usted no conoce, yo no conozco, pero Dios sí conoce. Perdónate a ti mismo. Segundo, confiesa tu necesidad delante de Dios. Confesemos nuestra necesidad delante de Dios. Señor, yo te necesito, más que ayer, yo te necesito. Sigue a Jesús diariamente. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro decidió seguir a Jesús. Una vez más, Jesús le llama, sígueme. Y Pedro le siguió. Y los discípulos le siguieron. Y lo cuarto es, experimenta su gracia constantemente. Todos los días necesitamos de la gracia de Dios. Estos procesos en nuestra vida se van a ver. Toma nota porque los vas a ver. Vas a estar desorientado, vas a volver a estar reorientado y restaurado. Lo vas a ver en tu vida, no solamente ahora. Pasado mañana, quizás en un mes, dices, ¿qué pasó? Bueno, Señor, oriéntame. Señor, restáurame. Yo corro hacia Jesús. ¿Deseas de la gracia de Dios para ti hoy? Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies el día de hoy. Vamos a ponernos sobre nuestros pies todos, por favor. Ahí atrás le voy a pedir a los hermanos que pasen con los elementos de la Santa Cena. El día de hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Amén. Que nos perdone. Yo no sé cómo te sientas el día de hoy, pero ¿sabes qué? Qué historia tan preciosa. Yo le doy gracias a Dios por Juan capítulo 21. Porque en Juan capítulo 21 me identifico yo. ¿Cuántos se identifican con Juan capítulo 21? Hasta el capítulo 20 ya está todo, pero el capítulo 21 es el capítulo de la restauración. Y el Señor te dice, yo te conozco así como eres. Mientras pasan los elementos para la Santa Cena, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, a nosotros, de todo corazón, le vamos a pedir al Señor perdón. Le vamos a decir, Señor, perdóname todos mis pecados. Señor, perdóname cuando te he fallado. Perdóname porque no puedo salvarme a mí mismo. Si es la primera vez que vienes a la iglesia, quizás te tengas que abstener de la Santa Cena. Si no conoces a Jesús, esto es para la familia de Jesús. Pero todos los que somos parte de la familia de Jesús, en esta oportunidad, inclina tu rostro y ven a Jesús como tu amigo, como vimos la semana pasada. Ven a Jesús como tu redentor, como el que ha pagado el precio por nosotros en la cruz. Ven a Jesús como el que restaura tu vida. Jesús está aquí. Mientras entonamos un verso, un coro de este cántico, tú le oras al Señor y te pones a cuentas con Cristo. Y le pides perdón por todos tus pecados. Confiesa tus pecados, confiesa tu necesidad del Señor. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo necesito de ti. Necesito, Señor, de un encuentro contigo. Señor, necesito de tu palabra. Necesito, Señor, de tus promesas. Necesito de ti. Ven a Jesús en estos momentos. Dile, Jesús, aquí estoy delante de ti. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí están mis cargas. Oh, Señor, perdóname. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Así como Pedro se lanzó al mar, corriendo hacia Jesús. El día de hoy yo me lanzo hacia Jesús. Y yo vengo hacia Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Cántale al Señor Jesús.